La niebla había llegado con la noche, arrastrándose por el campo de batalla como un manto blanco espeso. Nuestro sector, que ya era notoriamente silencioso, se ahogó en un silencio aún más profundo, roto solo por el goteo monótono de la humedad de las paredes de la trinchera. Teníamos una patrulla de reconocimiento en pocas horas, una misión peligrosa en cualquier condición, pero mortal con visibilidad cero. El sargento Becker, un veterano callado, repasaba las órdenes con el cabo Schmidt. Manténganse juntos, instruyó Becker. La niebla es traicionera. Un paso en falso y estarán en tierra de nadie, o peor, en sus trincheras. Franz y yo, junto con 2 hombres más, éramos parte de la patrulla. Atábamos cuerdas guía a nuestros uniformes, uno al otro, para no perdernos. El frío era cortante, y la humedad se pegaba a todo. Nuestras linternas apenas cortaban la densidad del aire, creando solo pequeños halos de luz que se perdían inmediatamente en la inmensidad blanca. Salimos de la trinchera con cautela, moviéndonos como fantasmas. La tierra de nadie era un laberinto, invisible de alambre de púas, agujeros de granadas y barro. Cada paso era una apuesta. El sonido de nuestras botas en el suelo era ahogado, casi irreal. La orientación era casi imposible. Teníamos que confiar en nuestros instintos y en la poca experiencia de navegación nocturna. Fue Franz quien primero lo notó. «Sargento», susurró él, su voz tensa, «la niebla parece más espesa aquí, y más recta». Nos detuvimos. Delante de nosotros, la niebla no se extendía aleatoriamente, sino que formaba lo que parecía ser un corredor, una línea discernible de blancura aún más densa que el resto, extendiéndose hacia adelante, en dirección a las líneas enemigas. Era como si la niebla se hubiera condensado en una formación anómala. «¿Está viendo eso, cabo?», preguntó Becker, su voz un mero soplo. Schmidt murmuró un sí. Era inconfundible. No era una ilusión óptica. Un túnel de niebla se había formado, un pasaje misterioso que desafiaba la lógica del manto blanco que nos envolvía, y parecía apuntar directamente al corazón del territorio enemigo. La curiosidad, y una cierta dosis de aprensión, nos empujó dentro del túnel de niebla. Seguimos el corredor, las cuerdas guía manteniéndonos unidos, nuestros rifles listos. La visibilidad dentro de él era aún peor que fuera. La niebla era tan densa que era como caminar a través de algodón. Nuestros propios halos de luz eran engullidos. Lo que más nos impresionó fue el silencio opresivo dentro del túnel. El mundo exterior parecía haber desaparecido. Los sonidos distantes de la artillería, que normalmente eran un zumbido constante, fueron completamente ahogados. Nuestras propias voces parecían susurros distantes. Era una quietud antinatural, casi fantasmal. «Es como si estuviéramos en otro lugar», susurró Franz, su voz apenas audible. El sargento Becker, siempre pragmático, verificaba la brújula y el mapa repetidamente. El túnel parecía seguir una línea recta, inesperadamente precisa, desviándose ligeramente de las irregularidades del terreno. Esto era extraño. La niebla no se comporta de esa manera. Después de lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo minutos, el cabo Schmidt tropezó con algo. Al inspeccionar con la linterna, nos dimos cuenta de que estábamos en los límites de una trinchera enemiga, no la principal, sino una línea de apoyo o un puesto avanzado. Lo que era aún más bizarro es que el túnel de niebla parecía habernos llevado directamente a ella, como si fuera un camino predeterminado. Y lo más extraño, la trinchera estaba silenciosa y vacía. No había centinelas, ni el sonido de voces o movimiento. La niebla era tan densa allí que apenas podíamos ver 1 metro delante de nosotros, pero la sensación de abandono era palpable. El corredor silencioso nos había entregado a una posición enemiga, pero de una forma totalmente inesperada. La ausencia de actividad enemiga en la trinchera era una ventaja inexplicable. El sargento Becker dio órdenes de que nos dispersáramos cuidadosamente, manteniendo el contacto táctil a través de las cuerdas. Necesitábamos explorar el área rápidamente y determinar si la trinchera estaba realmente abandonada o si la niebla los había tomado por sorpresa. Nos movimos cautelosamente por los parapetos embarrados. Encontramos algunos equipos abandonados a toda prisa, rifles apoyados en la pared, marmitas olvidadas, incluso un diario abierto en un banco de tiro. Todo indicaba una retirada precipitada, o que la visibilidad cero los había obligado a evacuar a posiciones más seguras. Aún así, el misterio del túnel de niebla persistía. ¿Cómo nos había llevado tan directamente a esa posición,
y de una forma tan extraña, ahogando el sonido. No era el comportamiento normal de una condición climática. El sargento Becker, un hombre de razonamiento rápido, comenzó a conectar los puntos. ¿Y si la niebla fuera parte de algo más?, murmuró, no controlada, pero canalizada. ¿Alguna peculiaridad del terreno que la dirige? La trinchera era más profunda de lo normal en algunos puntos, y había vestigios de drenaje que parecían excepcionalmente bien construidos para lo que era solo un puesto avanzado. ¿Podría esta infraestructura subterránea, o la propia topografía del lugar, estar influyendo en el flujo de la niebla, creando este túnel natural? La ventaja inexplicable que nos había dado la niebla generó más preguntas que respuestas. El túnel de niebla nos había concedido un acceso sin precedentes a una posición enemiga, pero la forma en que lo hizo transformó una simple condición climática en un enigma táctico. La exploración de la trinchera vacía era solo el comienzo, para desentrañar el secreto detrás de aquel pasaje invisible. Mientras explorábamos la trinchera, el cabo Schmidt, con su ojo atento para los detalles de ingeniería, notó algo inusual debajo de un trozo de lona cerca de una sección derrumbada. No era un refugio común, sino una entrada a una estructura subterránea más profunda, con escalones de madera toscos que llevaban hacia abajo. La boca de la entrada estaba sorprendentemente protegida de la densa niebla que cubría la trinchera. «Sargento», llamó Schmidt, «creo que tenemos más que una trinchera vacía aquí». Becker ordenó cautela. Podría ser una trampa o un túnel enemigo que llevaba a posiciones activas. Franz y yo fuimos los primeros en descender, nuestras linternas cortando la oscuridad húmeda. El aire allí abajo era sofocante y frío. La estructura se abría en una serie de pasajes y pequeñas cámaras, todas de tierra batida y apuntaladas con madera, mostrando un trabajo considerable de ingeniería. No era un túnel de ataque, ni un refugio común. Había mesas rudimentarias y algunos equipos extraños, no armas, sino lo que parecían ser instrumentos de medición, mapas con marcaciones geológicas y algunos cilindros metálicos vacíos. Parecía un puesto de observación geológica o un punto de escucha avanzado, pero lo más intrigante eran las paredes. En varios puntos, había pequeños respiraderos o tubos que se extendían hacia afuera, hasta la superficie. Al acercar el oído, podíamos escuchar el murmullo ahogado de la niebla de afuera, casi como si los tubos estuvieran canalizando el aire o el sonido. La estructura subterránea reveló la verdadera naturaleza del túnel de niebla. No era magia, ni coincidencia, era el resultado de una ingeniería secreta enemiga. Los tubos parecían ser parte de un sistema que, de alguna manera, influenciaba el flujo del aire y la humedad, o quizás captaba sonidos y los dirigía, explicando el corredor denso y el silencio extraño que habíamos experimentado. El enigma del pasaje invisible estaba empezando a desvelarse. El enemigo no solo estaba usando el terreno, lo estaban manipulando, o al menos usando su peculiaridad de una forma que nunca habíamos imaginado. La estructura subterránea era un hallazgo importante, pero lo que realmente añadió una nueva capa al misterio fue el descubrimiento de un pequeño diario de cuero escondido debajo de una pila de mapas en una de las mesas. No era un diario militar común. Sus páginas estaban llenas de anotaciones personales y técnicas. El diario del ingeniero pertenecía a un hombre llamado Oberleutnant Karl Richter, un geólogo e ingeniero que había sido asignado a ese puesto. Sus entradas no eran sobre batallas, sino sobre el temperamento del terreno, la respiración de la tierra y, obsesivamente, el comportamiento de la niebla. Richter estaba fascinado por la forma en que las condiciones geológicas únicas de esa área, combinadas con los sistemas de drenaje y ventilación de las trincheras, creaban microclimas y corrientes de aire particulares. Sus últimas entradas eran sombrías y estaban llenas de un tono de desesperación. Richter escribía sobre la presión del alto mando para optimizar estas formaciones de niebla para usos ofensivos. A pesar de sus propias dudas sobre la previsibilidad del fenómeno, se sentía atrapado, un científico forzado a convertir un estudio natural en un arma. La niebla es una criatura salvaje, había escrito, no se le puede domar sin un costo. Temo lo que pueda venir si mis cálculos son erróneos. El diario revelaba el lado humano detrás de la ingeniería, no un villano, sino un hombre presionado, con un conflicto moral sobre el uso de sus conocimientos para fines destructivos. La última entrada hablaba de un experimento final que se realizaría cuando el manto blanco sea más denso que nunca, y de un temor a las consecuencias impredecibles. El registro del flujo había explicado la técnica,
pero el diario del ingeniero reveló la tragedia y la ética del hombre que la había perfeccionado. El túnel de niebla no era solo una ventaja táctica, era el legado de un ingenio forzado a la guerra, con un costo personal que ahora se hacía evidente. La inteligencia revelada por el registro del flujo y el diario del ingeniero causó una revisión inmediata de nuestras tácticas de patrulla y defensa. El Hauptmann Gruber alertó al comando sobre la capacidad enemiga de crear una cortina de niebla dirigida, que podría usarse para infiltraciones o ataques sorpresa, transformando un fenómeno natural en una ventaja militar estratégica. Las noches de niebla ahora eran vistas con una nueva capa de aprensión. Lo que antes era solo una molestia para la visibilidad, ahora era una potencial nueva cortina para un ataque enemigo. Nuestras patrullas fueron reforzadas, y los puestos de escucha fueron instruidos para prestar atención a cualquier anomalía en el comportamiento de la niebla, no solo a los sonidos. El diario de Richter añadió una capa de urgencia. ¿Cuál era el experimento final? ¿Las consecuencias impredecibles? El temor de Richter a la criatura salvaje de la niebla sugería que el enemigo podría estar jugando con fuerzas que no comprendían del todo. La guerra, que ya era una batalla de ingenio y supervivencia, había añadido una nueva dimensión. No bastaba con luchar contra hombres y máquinas. Ahora, teníamos que estar conscientes de cómo el enemigo estaba aprendiendo a manipular el propio ambiente y los riesgos asociados a ello. El túnel de niebla, que nos había parecido un misterio aterrador, se convirtió en una amenaza táctica, real y un dilema ético. La revelación de la estructura subterránea, el registro del flujo y el diario del ingeniero nos dio una visión de la mente enemiga, que buscaba cualquier ventaja, por más sutil que fuera, sin considerar siempre los riesgos. Con el conocimiento adquirido, el alto mando decidió no solo defenderse, sino intentar utilizar el propio método del enemigo en su contra. Nuestro propio equipo de ingenieros y meteorólogos, con la ayuda de los planos y notas de Richter, comenzó a estudiar cómo podríamos replicar o, al menos, aprovechar fenómenos similares en otras áreas del frente para nuestras propias operaciones ofensivas o defensivas. Se planificó un contraataque en la niebla. Elegimos una noche con condiciones meteorológicas similares a las descritas en el diario de Richter, esperando que el enemigo intentara su experimento final o al menos dependiera de su ventaja de niebla. Nuestra misión, lanzar una incursión silenciosa aprovechando un corredor de niebla conocido, para sorprender un puesto de observación enemigo clave que vigilaba un flanco vulnerable nuestro. La preparación fue meticulosa. Estudiamos los mapas de Richter, las condiciones del viento y la humedad. Nos equipamos con brújulas especiales y sistemas de comunicación de corto alcance para mantener el contacto en la visibilidad cero. La tensión era palpable, íbamos a jugar su propio juego. Cuando la niebla se asentó, tan densa como el manto blanco que nos había guiado originalmente, nos adentramos en ella. Esta vez, sin embargo, conocíamos su naturaleza, sus caprichos. Sabíamos que podíamos usarla como una cortina, un velo que nos ocultaría mientras avanzábamos hacia el objetivo. La sensación de ser los cazadores, y no la presa, era un cambio bienvenido. El contraataque en la niebla fue una prueba de nuestro nuevo entendimiento. Nos movimos como fantasmas entre las líneas, utilizando las zonas de eco y los puntos ciegos descritos por Richter. La niebla nos envolvía, pero ahora era nuestra aliada. El objetivo era tomar el puesto enemigo por sorpresa, demostrando que su propio ingenio podía ser revertido en su contra. El contraataque fue un éxito rotundo. Nuestros hombres lograron flanquear el puesto de observación enemigo, tomándolos completamente por sorpresa en la densa niebla. La confusión entre sus filas fue total. No esperaban que nosotros, cegados por la misma neblina, pudiéramos maniobrar con tal precisión. La cortina de niebla que habían intentado usar a su favor se convirtió en su perdición. La inteligencia sobre el túnel de niebla y la ingeniería de Richter resultó ser invaluable. Comenzamos a explorar el potencial de replicar o, al menos, predecir estos fenómenos para futuras operaciones. El miedo a lo desconocido se transformó en una nueva herramienta de guerra. El destino final de Oberleutnant Karl Richter, el ingeniero, detrás de todo, permaneció desconocido. Algunos pensaron que quizás su experimento final había salido mal, otros que había sido trasladado, o simplemente que la guerra lo había reclamado. Pero su legado, el registro del flujo y el diario del ingeniero, dejó un eco duradero. La historia del túnel de niebla se convirtió en una leyenda en nuestro sector, un recordatorio de cómo la observación aguda y la comprensión del entorno
natural podían ser tan cruciales como la fuerza de fuego. La niebla, que antes era solo un obstáculo, ahora era vista como un campo de batalla complejo, lleno de secretos y oportunidades. El eco de la ingeniosidad de Richter resonó en la mente de nuestros estrategas, cambiando la forma en que veíamos el clima y el terreno. La guerra continuó, pero con una nueva comprensión de las batallas silenciosas libradas en las sombras, donde el viento, la humedad y el conocimiento podían ser armas tan potentes como cualquier bala o proyectil. El pasaje invisible había sido desvelado, y su secreto ahora nos pertenecía, en un eco persistente de ingenio y peligro.